Buenos días, Mauricio Lizarazo, que es un odontólogo colombiano que lleva, ¿cuántos años llevas en España? Ya 20. 20 años, sí, José. Y 18 en Euskadi. 17 años en Euskadi. 17. Y bueno, pues has creado una startup bastante interesante que casi prefiero que nos expliques tú porque si no yo seguro que cometo algún tipo de fallo. Nosotros sí, somos una empresa unicornio, se llama. Somos muy raros, somos muy extraños y eso nos ha dado oportunidades y dificultades. Somos una empresa biotecnológica. eh, Estamos, digamos, dedicados a la regeneración de tejidos. Eso suena un poco ciencia ficción, a Guerra de las Galaxias, pero es un término muy interesante porque, como su nombre lo indica, pues nos dedicamos a reparar tejidos, a regenerar tejidos, a evitar la cicatrización de los tejidos para permitir que el cuerpo se regenere. Al ser una ciencia muy nueva relativamente, porque pues tiene 20 años más o menos de que se trata como especialidad de las ciencias de la salud, eh, utilizamos todos los recursos que hay en todas las especializaciones, no solamente médicas, sino en matemáticas, en física, en química, en todo lo que te puedas imaginar para intentar o procurar la regeneración de los tejidos. Entonces, es, como te lo explicaré, es muy dificultosa por lo nueva y porque los resultados no son resultados inmediatos. Detrás de esto hay mucha investigación y detrás de esto hay mucha inversión, mucha tecnología que finalmente hasta que no se hacen todas las pruebas y se pasan todas las regulaciones, pues no se pueden poner en el mercado. Regeneración de tejidos. Eso es una magia un poco, ¿no? Sí. Entiendo que hacéis algo para que el tejido que normalmente no se regenera, se regenere. Fíjate que nosotros tenemos todo nuestro sistema genético y toda nuestra estructura biológica está preparada y programada para la regeneración. Nosotros en la cadena evolutiva venimos de los anfibios y los anfibios todavía no han apagado esos genes y tienen la capacidad de regeneración. Algunas de sus extremidades, las colas, las extremidades son capaces de regenerarlas. Nosotros, en la medida en que hemos evolucionado nuestro sistema inmunológico, nos hemos protegido de la infección, ¿no? Y para protegernos de la infección se generó un mecanismo que se llama cicatrización, o sea, tú te cortas un dedo, te lo amputas, inmediatamente el organismo trata de cicatrizar, trata de cerrar esa herida porque si no te podrías infectar y podrías morir por eso. Entonces la evolución nos capacitó con un sistema muy sofisticado que se llama la cicatrización. Pero obviamente el sistema evolutivo no se ha dado cuenta que nosotros ya desarrollamos, por ejemplo, los antibióticos y tenemos capacidad de controlar la infección. Y si somos capaces de controlar la infección, no tendríamos por qué apagar esos genes de la regeneración que los tenemos intactos. Entonces, nosotros lo que procuramos con nuestras técnicas es proteger al tejido y dejarlo sin que cicatrice para que se pueda ir regenerando poco a poco. Ajá. Estoy tratando de explicarlo lo más, Sí, sí, sí. lo menos técnico Lo primero de posible. todo, ¿un tejido es cualquier parte del cuerpo o solamente ciertas partes? No, no, No. es todo. Tal vez el único tejido que no se regenera es el esmalte dental porque es prácticamente todo inorgánico. No tiene casi sustancia orgánica de donde, no tiene células de donde puede regenerarse, pero el resto casi todos los tejidos del cuerpo humano se pueden regenerar. O sea, ¿podríamos hacer que una persona que ha perdido una pierna tuviera una pierna de nuevo? Sí, lo hicimos con un dedo. Lo hicimos con un dedo, una regeneración, obviamente un segmento pequeño del dedo, pero se logró casi en un 70% la regeneración. ¿Eso incluye los músculos y todo lo que permite que se mueva? Sí. Sí, es espectacular, el organismo es espectacular, es decir, es capaz de regenerar todas las células que involucran a un tejido. Por ejemplo, en el caso del dedo específicamente, el hueso, el músculo, el epitelio, la uña se regeneró. Es decir, es muy interesante el concepto como tal. O sea que tú sí que crees que en algunos años será posible regenerar no ya un trozo de dedo, sino prácticamente cualquier miembro de un cuerpo. Apuesta por eso. Apuestas por ello. Tus hijos seguramente disfrutarán, si no decirte que tú y nosotros también alcanzaremos a disfrutar, digamos, de la impresión de órganos a medida,
seguramente, o el estímulo para que nuestros propios órganos sean capaces de regenerarse. Ajá. Muy bien. Entonces, vosotros, como odontólogo que eres, lo que hacéis es aplicar eso, entiendo que solamente a la boca. No solamente a la boca, No la solamente. pregunta es bien interesante. Empezamos por la boca porque es el área que nosotros más dominamos y además fue por lo que entramos a esta área, ¿cierto? Es decir, en la odontología nosotros trabajamos hace muchos años, 40, 50 años, en lo que llamamos regeneración tisular guiada, que es básicamente aplicar estos principios. Entonces, casualmente, por eso terminé en Bilbao, me vine a la Universidad del País Vasco a hacer un doctorado en biología celular para ampliar un poco el conocimiento que teníamos sobre regeneración ósea guiada y regeneración tisular guiada. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos aplicar todos estos principios que te estoy comentando. Entramos un poco, y digo yo entramos porque mi señora también es odontóloga, pero entramos en este mundo de, de la regeneración de órganos, no solamente desde el punto de vista dental, sino que son los mismos principios para todos los tejidos del cuerpo. Entonces, de ahí nace Osteophénix, de ahí nace la empresa digamos, de ese proyecto de doctorado que nunca terminé porque se me presentó una dicotomía, ¿no? O me volvía doctor o me volvía empresario. Y sinceramente me llamó mucho la atención volverme empresario. No pensé que fuera tan sacrificado, pero bueno, no me arrepiento. En un momento hablamos de eso. Sí. Volviendo a esa crónica que estabas haciendo, ¿no? Empezáis aplicándolo en la boca. ¿En la boca qué es lo que se regeneraba? ¿Qué es lo que conseguís regenerar? Nosotros en la boca, bueno, a través de la historia de la odontología, primero empezamos a hacer, digamos, un poco, se nos conocía por sacamuelas, porque básicamente la odontología que empezó de una manera poco ortodoxa, llamémoslo así, poco científica, pues los sacamuelas eran los barberos, ¿no? Que se dedicaron, tal vez por la silla, tal vez por el entorno, a sacar las muelas que se pudrían. Entonces, después se fue ya un poco implementando, se fue volviendo más científico y terminamos siendo sacamuelas de una manera más oficial. Pero después nos preocupamos por restaurar la función de la boca, por restaurar esas partes que sacábamos, ya nos preocupábamos primero por salvarlas y luego por restaurar las partes perdidas. Entonces entró la era de los implantes y como se presentaban tantas pérdidas de hueso antes o después de sacar las muelas, pues nos quedábamos sin recurso dónde poner los implantes para poder reemplazar esas muelas. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante regenerar la parte que se pierde. Si no tenemos hueso en donde poner los implantes, no somos capaces de devolver la función. Entonces, digamos que ha ido asociado el desarrollo de los implantes al desarrollo de técnicas que nos permitan regenerar el hueso que se perdió cuando se pierden las piezas dentales. Ajá. De ahí nace esto. Y ahí, vosotros, vuestro negocio, ¿en qué consistía? ¿En atender directamente al paciente o trabajar con odontólogos que tienen ya pacientes? ¿Dónde está vuestro valor añadido ahí, exactamente? Nosotros iniciamos trabajando para nosotros mientras que poníamos a prueba, digamos, los conceptos y los principios que estábamos desarrollando. Es decir, hay una prueba de concepto que está fundamentada, digamos, en lo que hemos venido haciendo durante 40 años, pero tiene unas variaciones importantes. Obviamente no las puedes poner en el mercado hasta que no hayas comprobado que realmente funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que inicialmente empezamos con nuestros pacientes, como entre nosotros mismos, mientras que desarrollábamos la técnica y la pulíamos, digamos, pulíamos la prueba de concepto. Una vez que lo hicimos, una vez que obtuvimos las certificaciones y una vez que obtuvimos, digamos, todo ese conjunto de normas que se nos exige como empresa sanitaria, ya en ese momento, entonces sí buscamos la alianza con una empresa que tenía ya cierto recorrido en la odontología y que fue la que nos introdujo inicialmente a tener ese contacto con los odontólogos directamente. O sea, nosotros prestamos el servicio para los odontólogos. Ajá.
O sea, vosotros, el odontólogo es el que realiza el trabajo final, pero vosotros sois los que le dais el material o qué es exactamente lo que le proporcionáis. Nosotros le proporcionamos, digamos, el dispositivo para que él tenga la capacidad de regenerar el hueso. Pero Ajá. ellos son los que lo ordenan, ellos tienen que hacer una fase preparatoria, Ujú, ¿cierto? Para capacitarse en la técnica, en los principios biológicos, y después de eso obtienen una certificación para poder adquirir nuestros productos. ujú, Una vez que lo hacen, ellos son los formulantes, ellos son los que tienen la capacidad de formular el dispositivo. ujú, Nosotros somos los ejecutores, digamos que desde el punto de vista, nosotros hacemos el trabajo que ellos nos piden. ujú. ¿Qué es lo que hacéis ahí que el odontólogo, digamos, que tendría más dificultad en hacer? ¿Dónde está vuestra aportación de valor ahí en ese recorrido? Exactamente. Digamos en el concepto, Ujú, digamos la diferencia nuestra con respecto a las otras técnicas radica en el concepto. Nosotros defendemos y demostramos además científicamente que la mejor, digamos, el mejor injerto que puede haber es tu propia sangre. sí. Desafortunadamente, el coágulo sanguíneo es una estructura que es físicamente muy débil. Cuando tú dejas coagular tu sangre en un recipiente, te vas a dar cuenta que ella coge una forma, coge la forma del recipiente. Ujú, Pero ese coágulo necesita ser invadido por las células propias. Entonces tiene que estar protegido por alguna estructura para que no se contamine y para que no se colapse. Nosotros hacemos ese dispositivo, nosotros hacemos a medida ese dispositivo con tecnología, con técnica CAD-CAM se llama, ¿no? O sea, con diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador. Nosotros tenemos una impresora de titanio, una impresora 3D de titanio, y con ujú. eso hacemos las estructuras que protegen el coágulo. O sea, aquí hay Ajá. dos conceptos que son diferentes. El primero, que la regeneración se consigue a través del coágulo sanguíneo, y la segunda es que podemos hacer los dispositivos a medida para lograr la regeneración que queremos. Este dispositivo es específico para cada paciente. Correcto. ¿Y Es lo hecho lleva a el medida. paciente, lo llevaría en su boca o es...? Sí. Sí, lo llevaría Ajá. en su boca por un tiempo prudente, Ujú. dependiendo del tipo de lesión, pero más o menos son 6 meses que debe llevarlo en su boca. Vale, vale, entiendo. Curioso. Y entonces, a ver, ¿habéis trabajado con odontólogos? ¿Trabajáis con odontólogos en qué zonas geográficas? De momento estamos en toda España, estamos en Italia, estamos en Francia entrando ahora, estamos haciendo la certificación FDA, que es la que nos permite la entrada al mercado americano. Ya firmamos un convenio, nos asociamos con una empresa americana para distribuir de manera exclusiva los dispositivos en los Estados Unidos. Y en Latinoamérica tenemos en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y en Perú. Y en Ujú. Chile también. Ajá. Y, y todo esto lo fabricáis vosotros ahí en vuestro laboratorio en Baracaldo, me has dicho, ¿verdad? No, estuvimos en Baracaldo, en nuestra fase inicial estuvimos en el CDMI, ¿no? Ujú. Y ya la Agencia Española del Medicamento, para aprobarnos en segunda instancia, nos exigían ya unas instalaciones mucho más acordes a lo que estábamos haciendo, porque realmente, pues, como tú conoces bien el CDMI pues es un emprendimiento, es algo para soportarte mientras que empiezas con tu concepto de negocio. Pero ya una vez que vas desarrollando y vas pidiendo certificaciones, te van haciendo unas exigencias mucho mayores, y en el CDMI, al estar en un edificio histórico, tú no puedes hacer mayores cambios en la estructura física ni nada de esto. Entonces ya nos exigía unas nuevas instalaciones que las tenemos en Erandio. Ujú. Muy bien. Y ahora, después de probarlo con el mundo de la odontología, habéis decidido ampliar el espectro de posibles clientes, ¿verdad? Es lo que me estabas comentando al principio. Sí, no, pero nosotros a la vez empezamos también en cirugía maxilofacial. Nosotros Ujú, hacemos reconstrucciones a medida de lesiones de cráneo maxilofaciales, es decir, en cáncer, por ejemplo, en reconstrucción a medida, ¿cierto? Eh, la tecnología 3D, la tecnología
el sinterizado láser nos permite, el CAD-CAM, el diseño, nos permite hacer copias exactas de nuestra estructura anatómica. Entonces, cuando se sabe que hay que quitar un segmento por cáncer o por trauma o por cualquier razón, nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese dispositivo a medida para que el paciente no se deforme. Porque antes teníamos un problema muy grande, que era que se podía curar el paciente, pero a veces quedaba con unas deformidades muy grandes y una calidad de vida muy baja. Entonces, ahora con la tecnología CAD-CAM, todo eso se solventa fácilmente con los software y con los equipos que actualmente tienen. Entonces, nosotros empezamos también desde el principio, desde que se compró la impresora hace ya 5 años, casi para 6, se empezó a trabajar con cirugía craniomaxilofacial. Entonces hacemos reconstrucción de cráneo, hacemos reconstrucción mandibular, de articulación temporomandibular, de órbita, nariz. Se hacen reconstrucciones a medida. En este caso, ¿trabajáis con médicos especialistas en estética? Sí. ¿Cuál sería un poco el gremio que os contrata? Cirugía craniomaxilofacial, incluido también cirujanos plásticos. Entonces se hace ensanchamiento para cirugías de cambio de sexo, ¿cierto? Se hacen técnicas a la medida para ensanchar más el maxilar, la mandíbula, para cambiar la forma de algún hueso, pues en cirugías ya un poco más específicas y más... Entiendo. Para proteger vuestro negocio, ¿tenéis algún tipo de patente, algún tipo de elemento que hace que no pueda venir mañana cualquiera y montar lo mismo, digamos? Sí. El desarrollo de la barrera oclusiva, que fue la de la regeneración de hueso en boca, nos tomó mucho tiempo, como te comentaba al principio, mucho tiempo y mucho sacrificio, porque nos tocó patentar. No existía un dispositivo similar y para patentar hay que esperar 3, 4 años, no divulgar lo que se tiene hasta que no se obtengan las patentes, porque si tú llegas a divulgar algo, pierdes tu innovación, ¿no? Y al perder la innovación se pierde la posibilidad de obtener patente. Y para una empresa pequeña como nosotros, para un emprendimiento, digamos, casero como el nuestro, pues es muy duro estar 3, 4 años sin facturar. Para obtener la patente. Entonces eso es lo que poco más... Pocos se lo pueden permitir, sí. Sí, te digo que... Por eso en esa época dabais servicio al paciente final, ¿verdad? Exactamente. Por lo que me has comentado al principio. Sí, exactamente. ¿Qué tipo de patentes habéis registrado? O sea, ¿qué es lo que tenéis patentado, más o menos? Que se pueda comprender más o menos. Porque... El dispositivo para generar hueso en la boca, el que utilizamos en odontología, es patente nuestra. Y la patente que tenemos un PCR solicitado ya para... el proceso de patentes es otra cosa que nosotros como emprendedores muchas veces no sabemos. Nos parece que es muy fácil. Mira, voy a patentar esto, me presento en la oficina de patentes y esto ya está hecho. Y no, esto requiere, además requiere de una persona muy especializada que sepa exactamente qué es lo que está haciendo, porque si tú vas y presentas una patente a lo tonto, la puedes dañar. Que fue casi lo que nos pasa a nosotros. Pensamos que era un proceso fácil y estuvimos a punto de cargarnos la patente. Afortunadamente, pues el grupo de abogados que contratamos finalmente lograron salvarla, porque fue una de las condiciones que nos dieron al principio. Oye, mira, lo hiciste fatal por hacerlo tú mismo y vamos a tratar de salvarla. Afortunadamente se salvó y ya llevamos en estos 5 años. ¿Qué cuesta un proceso de esos, Mauricio? Mira, nosotros habremos gastado ya unos 40.000 euros, 50.000 euros y todavía solamente en registrar una patente. Mira, hemos solicitado ni siquiera patente la española, la europea, obviamente, la americana, japonesa, coreana, Brasil y México. Y no sé si se me olvida algún otro país. Y con esto hemos gastado unos 30.000, 40.000 euros y nos falta. Y luego tenéis que seguir invirtiendo. Sí, total. Y luego el mantenimiento anual. Luego anualmente, por ejemplo, de España nos llegan 2 anualidades. Entonces, de cada una nos van llegando anualidades. Y en Estados Unidos, pues es más costoso. Allí el solo abogado para iniciar el proceso ya te cobra $50.000.
y estaba todo hecho, ¿viste? Porque, claro, al pasar la patente europea, tienes que pasarla toda en inglés. Entonces, al entregarle al abogado americano, pues se le entrega ya, digamos que Que todo todo hecho hecho. prácticamente. Y pero me has dicho 40.000 euros en total, pero si el abogado americano cobra 50.000. Porque ese gasto lo asumió la empresa americana que nos compró los derechos de distribución. Ah, vale. Vale, vale, Si entiendo. hubiésemos sido nosotros, Ujú. ya llevaríamos casi 100.000 euros en gastos Sí, sí, sí. sin... Vale, o sea, el acuerdo que tenéis con la empresa americana, ellos han asumido los costes de lo que supone introducir en el país vuestra patente, claro. Sí, fue una negociación para Ujú, nosotros interesante porque nos abría el mercado, ujú, definitivamente el mercado que todos buscamos en el área médica es Estados Unidos. ujú, Es, digamos, que el dorado para nosotros. ¿Por qué? Pues por el consumo que hay, ¿sabes? Hay 300.000 ujú, odontólogos que cobran muy bien por sus tratamientos y por lo tanto pagan muy bien por sus ujú, dispositivos. Nosotros lo que hicimos fue hacer una doble negociación. Nos hicimos socios de esa firma, exigimos el 30% de esa ujú. sociedad, quedar en propiedad del 30% de esa sociedad, de manera que nos aseguramos un porcentaje en el mercado americano y cobramos un fee, digamos, un dinero por los derechos de comercialización y derechos de patente. Sí, sí, sí. Entonces, la empresa es la dueña de los derechos de patente en Estados Unidos y la empresa es la dueña de la exclusividad en el mercado americano. Y nosotros tenemos el 30% de la empresa. Vale, vale. O sea que ellos tienen la mayoría y vosotros un 30%. Y además les cobraréis también, imagino que por algún servicio que les prestéis o Sí, por similar, ¿no? dispositivo. Claro. Nosotros además El establecimos, dispositivo lo seguiréis fabricando sí, en Erandio. sí, esa fue la exigencia nuestra. Obviamente que la empresa, por muy que no tengamos la mayoría, exigimos que en el Ujú, contrato solamente se nos puede comprar a nosotros y ujú. pusimos un precio de compra. Sí, sí, sí. Ujú. Muy bien. Está bien negociado, sí. Bueno, intentamos como amarrar un poco el tema porque si no después se nos puede ir de la mano. Ujú. Para alguien que pueda estar interesado en un proceso similar, ¿vosotros qué oficina de patentes habéis utilizado? ¿Cuál ha sido el abogado Nuestra oficina es AVE Se puede saber, Asesores. ¿eh? Sí, ¿Cuál? sí, 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 AVE Asesores. AB Asesores, vale, sí, es Sí, conocido. sí, 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 sí. Ujú. Bueno, nos lo recomendó el mismo gobierno vasco, Ah, una sí. de nos lo Ujú, recomendaron porque son los que más experiencia tienen en el campo y ujú, sobre todo en el área médica ujú. y biomédica, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces ya tenéis una patente, estáis aplicando ese conocimiento a dos ámbitos distintos, el que sería exclusivamente odontológico y el de cirugía maxilofacial y plástica. Y bueno, y ahora estáis expandiendo la distribución en varios países, como me has comentado. Todo esto suena muy prometedor. Para esto hace Eh, falta mucho dinero, Mauricio. sí. Háblame un poco del tema financiero. Ahí está la parte dolorosa de las empresas unicornio, ¿no? Bueno, la empresa unicornio se vuelve unicornio cuando vale más de 1.000 millones de dólares, o sea, aspiramos a ser empresa Vosotros unicornio. aspiráis a eso, ¿verdad? Sí, Aspiráis a valer más de mil sí, millones. sí, Ujú, todos creo que aspiramos al ujú, tema, pero pues ujú, para poder crecer, no, ya digamos que ese esfuerzo que hemos hecho un poco solos, bueno, no, solos ujú, es injustísimo decirlo, porque hay que decirlo todo. Nosotros hemos tenido un respaldo inequívoco del gobierno vasco en todas nuestras etapas, en todas nuestras fases, desde el mismo comienzo de ser una idea plasmada solamente en un papel hasta hoy. Es decir, el gobierno vasco ha apostado por nosotros, por el hecho de considerarnos, digamos, una empresa diferente, una empresa En general, nueva, en general habéis tenido respaldo de las instituciones, no solo Gobierno vasco, totalmente, totalmente. Diputación, todas las Sí, instituciones que hay locales. sí, 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 Ujú, sí. ujú, Nosotros en todas nuestras fases, como te lo digo. Entonces no ha sido, ujú. digamos, una lucha sola. Fíjate que ahora estamos con el mismo gobierno vasco en el tema del crowdfunding. Ajá. Incluso estamos en conversaciones con Seed Capital para esta fase que empezamos, que era la que te iba a explicar, que es la entrada al mercado americano. El mercado americano es un mercado, es el deseado, digamos, por toda la industria, pero es un mercado exigente desde el punto de vista reglamentación, igual que Europa, ¿no?
Acabamos de terminar nosotros una certificación europea para la producción de tornillos y una membrana de titanio que también hemos lanzado. Pero hay un pero importante. Al ser una empresa, digamos, de muy alta tecnología, de una tecnología muy nueva, no hay certificaciones previas, y al ser una patente nuestra, tenemos que demostrar a los americanos, tenemos que demostrarles que lo que nosotros decimos es cierto. Y para eso nos tocó colocar unos casos en Estados Unidos, nos tocó hacer unos cortes, es decir, nos tocó demostrar desde cero cada una de las cosas que nosotros nos atribuíamos con el dispositivo. Entonces ha sido un proceso en el que llevamos ya prácticamente 2 años y medio asumiendo nosotros los costes, que eso es mucho dinero, y sobre todo capacitar a personas que no tienen ni idea en esto, porque te digo la verdad, nadie tiene idea. Resulta que la impresión 3D y en titanio no hay ninguna universidad que te lo enseñara, no podías coger a nadie preparado en el mercado, porque, entre otras, la primera impresora de titanio de la marca que nosotros tenemos, que hubo en España, fue la nuestra. Entonces, son chavales que nosotros hemos prácticamente tomado desde la formación FP hasta hoy. Son chavales que llevan 5 años con nosotros, que hoy son unos verdaderos expertos, pero ese proceso de formación pues costó mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Entonces, en la FDA, digamos, el departamento que se encarga de hacer las aprobaciones, no hay personal especializado que conozca mucho la tecnología esta, y entonces es un doble trabajo, porque tenemos que demostrar y además enseñarles cómo funciona esto. Y como es un dispositivo médico, hasta ahora no ha habido ningún dispositivo médico en los Estados Unidos aprobado para hacerse con esta tecnología. Sí, entonces, sí. Es muy complicado, nos ha costado mucho tiempo, dinero, y para nosotros el tiempo significa mucho dinero, porque estamos perdiendo años de patente, claro, años de exclusividad, poder tener esto en el mercado para valorizar la empresa y además para poder crecer. Entonces, es precisamente por eso que pensamos que debíamos ya abordar el tema de rondas de financiación para poder entrar en el mercado americano. Porque necesitamos definitivamente músculo financiero, necesitamos tiempo para poder terminar de cumplir con la normativa que nos está exigiendo. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que no hay ninguna otra empresa en todo el mercado americano que tenga el desarrollo, porque es patente nuestra. Y es un mercado muy grande, hay 300,000 odontólogos en Estados Unidos. Se dice que se hacen 2 millones de procesos de regeneración al año en Estados Unidos para utilizar esta técnica. Entonces, ya el estudio de mercado es un estudio muy, muy interesante. De hecho, ya tenemos el plan de negocio prácticamente terminado, que es otro esfuerzo que hicimos importante. Hacer el plan de negocio a veces cuando hablamos de planes de negocio pensamos que se hace en una semana y que se hace, cuando se hace bien hecho, cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Y siempre con este socio que has comentado antes. Sí. La expansión en Estados Unidos sería siempre con ese socio, claro. Sí. Ellos nos han apoyado, están con nosotros en todo este. También son un grupo de odontólogos, son 3 odontólogos que hacen parte de la sociedad, y digamos que están aprendiendo también con nosotros, ¿no? Muy bien. Y entonces, estáis ahora buscando financiación para poder financiar esta expansión. Sí, vamos a hacer con Crowdfunding Vizcaya, vamos a hacer un ejercicio, decíamos, un ejercicio que nos ha resultado muy, muy interesante, por todo lo que significa hacer el crowdfunding, por todo lo que significa, digamos, ponerlo en conocimiento del público, organizarnos nosotros como empresa, porque ya te digo que nosotros empezamos como una empresa muy familiar y hemos ido adaptándonos a los diferentes campos, pero la empresa básicamente tenía su raíz familiar. Entonces hay que irla adaptando ya a salir al mercado, hay que irla adaptando a seguir ciertas normas, ciertos requisitos. Bueno, estamos aprendiendo nosotros mucho de todo esto. ¿Cuántos sois ya en la empresa, Mauricio? Somos 15. 15 personas. ¿Y por qué habéis elegido el crowdfunding para buscar dinero?
Me pareció muy interesante, no, ni siquiera Ujú. es para hacer el ejercicio. Nosotros estamos pensando en ronda de financiación, pero me parecía que el crowdfunding nos daba, digamos, un conocimiento y nos daba una preparación que era muy interesante para dar el siguiente paso y entrar ya a las rondas de financiación un poco más grandes, más importantes. Y así ha sido. Hemos aprendido mucho, mucho del crowdfunding. Ujú. Nos han colaborado mucho estos chicos, además. Son fenomenales y nos han ¿Cuánto, ayudado a mucho. cuánto dinero buscabais? No, está, o sea, en el crowdfunding lo tenemos como target 50.000 euros. 50.000 euros. No es Pero mucho, sí. no, realmente lo estamos haciendo, como te digo, Ujú. nosotros básicamente creemos que necesitamos entre 500.000 euros y 1 millón para abordar todo el tema del mercado americano. Para entrar y conseguir la FDA y ya ponernos en el mercado americano para buscar ya dar otro salto más importante, Ujú. ¿cierto? Pues Pero esto eso no es, es, esto no es más que un 10% de lo que necesitáis. Un sí, 10, un correcto. 25, 10%, sí, sí. Sí, sí, correcto, Mm. correcto. Sí, pero lo hicimos, como te digo, más, porque el crowdfunding ya para buscar fondos Ujú. bastante más grandes, no, digamos que tampoco No está es. planteado el crowdfunding Ujú. Vizcaya para eso, ¿cierto? Ujú. ¿Habéis cerrado ya el proceso de crowdfunding o estáis todavía con el No, abierto? no, justo es que cuando empezábamos a hacer el montaje entramos en confinamiento y todo se ha Ah, se ha quedado parado, paralizado, claro. sí, hasta que no volvamos un poco a la nueva Ya, ya, ya. normalidad. Vale, o sea que cuando volvamos a la normalidad, si alguien quiere invertir en nuestro Phoenix, estará abierto el crowdfunding. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy bien. Te haremos llegar la ¿Qué? información. Cuéntame qué cosas habéis aprendido hasta el momento. Sé que estáis todavía en ello, pero algo, me has dicho que estáis aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, dame un ejemplo de algo que te... Mira, hacer el estudio de la estructura de costes, cuando eso no teníamos todavía, hacer el análisis de la estructura de costes, a preparar la empresa para la entrada de socios, poner en conocimiento a través de las redes de las personas que pueden estar interesadas. ¿Sabes? Como empezar a adaptarnos nosotros a la estructura de vender parte de la empresa. Ujú. eh, Ya, sin ya, ya. sacrificar digamos, el objetivo de la empresa, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, digamos, en una parte que nosotros no tenemos conocimiento, como te digo, somos odontólogos y Ujú. estamos aprendiendo, no estamos, digamos, en el negocio de las acciones o en el Claro. negocio del... Entonces hemos aprendido un montón. Ujú. Muy bien. Eh, seguimos avanzando en temas. Entonces, cuando cerréis este proceso, si queréis empezar ya a poner los pasos, a dar los pasos necesarios para hacer una ronda ya significativa, ¿verdad? Correcto, Ese es el sí. futuro más próximo de Ostofóenix en este momento. Sí, sí, nosotros, este primer paso que estamos dando con crowdfunding, pensamos plantearlo luego como una segunda parte a Seed Capital, que también está, digamos, un poco atento a todos los movimientos que estamos haciendo con el crowdfunding, ¿no? Seed Capital ya Ujú, es como un escalón más ujú, arriba, no el escalón definitivo, bueno, definitivo no, son 2, 3 o 4 escalones más arriba, digamos, como te digo, es un poco para entrar al mercado americano. ujú. Crowdfunding es un poco para aprender cómo Sí, es sí. este procedimiento. Luego Seed Capital, que es ya buscando más capitalista y Ujú. finalmente ya estando en el mercado americano buscar... Pero vosotros a día de hoy sois una empresa rentable. No, no, todavía no somos Todavía rentables, no. todavía no somos rentables, ¿Os falta os todavía... falta mucho? ¿Os falta poco? No nos falta mucho, realmente, Ujú, probablemente lo que más nos perjudica desde el punto de vista rentabilidad no es lo que vendamos, sino la carga, la losa que traemos de estos 7 años anteriores, ¿sabes? ujú. Tuvimos que comprar tecnología por cerca de 2 millones de euros, tuvimos que adecuar un local por cerca de medio millón de euros, entre comprar el local, adecuarlo. Hemos tenido que formar a nuestro personal durante 7 años y duramos 4 años sin poder vender. Ujú. Entonces, tú sabes que mantener toda esta infraestructura sin poder facturar, pues va pasando
Entonces teníais mucho dinero ahorrado entonces, Mauricio. No, hemos sido lo más cercano a un O, milagro que tú te puedas o imaginar. los bancos han sido muy generosos con vosotros. Los bancos han sido generosos, han apostado con nosotros en el proyecto. Tuvimos un inversor inicial que apostó mucho por nosotros, un caballero Ajá. blanco, como se llama en Así, ¿eh? esto. Sí, 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 no, si no, no hubiéramos sido capaces, ¿Habéis tenido un definitivamente. inversor, un business angel de estos de verdad, Sí, de que verdad, apostó por verdad. vosotros, Sí. local, un inversor local? No, no es es un inversor internacional. Ah, Creyó en esto, ujú. es una empresa de software, es una Ah, empresa que se dedica a hacer software de pensiones del Estado y, y casi que lo hizo como filantrópicamente, ¿sabes? Vio en así. esto un potencial para poder beneficiar a mucha gente. Ajá. Tuvo una experiencia el dueño con su madre con una herida crónica que prácticamente murió a consecuencia de una herida crónica. Y cuando vio este proyecto le encantó y gracias a él es que la empresa ha podido mantenerse o que pudo mantenerse durante estos. Obviamente llega un punto en donde dice, bueno, hasta aquí está mi colaboración filantrópica, ya Sí, necesito sí, que la sí. empresa sea autosostenible y que sea capaz de salir adelante, ¿no? Bueno, con un poco de suerte vais encaminados para poder devolverle con creces lo que ha puesto, ¿no? Entiendo. Sí, eso espero, eso espero. Ujú, ujú, Sinceramente ujú, es una de nuestras mayores esperanzas porque poca ujú, gente cree de esa manera en ti, ¿no? ujú. En tu proyecto. Sí, sí, sí. Mauricio, antes me comentabas que cuando estabas haciendo el doctorado en la Universidad del País Vasco, pues tenías la duda, ¿no? Si te dedicabas a ser doctor o te dedicabas a ser emprendedor. Y finalmente No, optaste por esta segunda opción, ¿no? no, No la fue así. verdad no tuve ninguna duda. No Lo tuviste que ninguna pasa es, duda. no, cuando mi director Lo tenías de claro. tesis me dijo, oye, Mauricio, esta idea es muy interesante y de aquí puedes sacar una verdadera empresa, eh, ¿Quién ¿qué era ese, piensas? quién era ese director de tesis que tuvo tan Fernando buena? Hunda, Ujú, Fernando Hunda, de Biología Celular de la Universidad del País Vasco, ujú, un profesor extraordinario. Y me dijo, oye, a mí me parece que aquí puedes hacer algo muy interesante porque esto es muy rompedor, ¿no? Se dice muy rompedor cuando estás rompiendo un paradigma y estás dando como un paso. ¿Tú qué quieres ser? Doctor, porque si presentas esto a través de la universidad, pues la propiedad intelectual, todos los derechos serán de la universidad. Entonces piénsatelo, pero no, no me lo tuve que pensar, de verdad, no me lo tuve que pensar prácticamente nada. Yo quería, digamos que era el sueño, ¿no? Hacer esta empresa fue mi sueño durante toda la vida. Entonces, no. Y desde ahí me empezó a apoyar el gobierno vasco, te digo la verdad. Desde ahí BEAS nos aprobó el proyecto sin tener ni un solo conocido en BEAS. Tengo que decir que no ha habido enchufes de por medio, no conozco a nadie en el gobierno vasco. O sea, ha sí, sí, sido la empresa, digamos, que ha llamado mucho la atención siempre. sí, sí, sí. Yo creo que están muy abiertos sobre todo a emprendedores que venís de otros orígenes, que aportáis a veces porque yo creo que en la sociedad vasca nos falta ahora mismo a lo mejor más capacidad de emprendimiento y hay que buscarlo fuera muchas veces. Así que bueno, gente como tú sois fundamentales. Yo lo que veo en el gobierno vasco y me encanta además, me encanta porque no lo he visto en muchas partes, es que son un ejemplo de industrialización. O sea, fíjate la reconversión industrial y que yo no vivía en Bilbao en las épocas en las que me Ujú, decían que Bilbao era muy negro, muy lleno de hollín, muy no sé qué, pero siempre ha sido industrial y los vascos se han caracterizado siempre por querer ser los mejores en todos los campos. Eh, siempre quieren estar, digamos, a la vanguardia de los desarrollos. Fíjate, los planes de desarrollo no se hacen a corto ni a mediano plazo, se hacen a largo plazo, se tiene muy claro hacia dónde se va. Es ujú, decir, a mí eso de verdad que me ha enamorado siempre del País Vasco, ¿no? Como te contaba al principio, ni siquiera me tentaron los americanos cuando nos exigían que nos instaláramos en Texas, porque no, nosotros nos sentimos muy cómodos acá, muy respaldados, muy apoyados, sabemos que siempre que ujú. lo hemos necesitado hemos tenido ese respaldo y te vas a Estados Unidos, pasas a ser absolutamente nadie, a una vida completamente impersonal y ya juega es más lo económico
que todo el resto. Entonces, fíjate, ni siquiera Valoráis mucho ese apoyo. Sí, 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 porque fíjate cómo cambian cómo cambian las circunstancias. Fíjate lo que nos acaba de caer hace 2 meses y quién se imaginaba hace 3 meses que de un día para otro se podía cerrar absolutamente toda la economía. Las aerolíneas que mostraban grandes cifras económicas, de pronto a los 15 días están diciéndote que se van a quebrar. Y tú, esto como que dices, esto parece un mal sueño, ¿no? Claro. Entonces, si no tienes el respaldo, digamos, de tu gobierno, estás muerto. Entonces, si nosotros nos vamos para Estados Unidos, no nos conoce nadie, somos una microempresa, además en un sector que tiene todas las regulaciones y necesita toda la inversión como el nuestro, pues morimos. Fíjate que teníamos razón en estar donde estamos, ¿no? Muy bien. Y de todas formas, me has comentado, me has dejado caer antes, Mauricio, que si bien lo tenías muy claro, el ser emprendedor ha tenido también sus altibajos. Ha sido muy duro. Eso es. Muy duro, porque, a ver, nosotros somos odontólogos y digamos que se vive dignamente de la odontología en España. Probablemente más antes que ahora, pero no, igualmente ahora se puede vivir muy dignamente de la odontología, Históricamente ¿sabes? se ha vivido muy bien, sí. Sí, sí. Y a pesar de que nos quejamos un montón, porque pues el deporte olímpico será quejarnos, hoy por hoy se vive muy dignamente de la odontología. Nosotros teníamos 2 consultas aquí en Bilbao, nos iba bastante bien, no teníamos, digamos, con el día a día no teníamos dificultad, no nos faltaba. Y de pronto, eso sí, el gobierno vasco nos condicionó a que nos ayudaban, pero que teníamos que estar dedicados exclusivamente a la empresa, porque es que, además lo entiendo, si no hubiese sido así, esta empresa no habría salido adelante, porque cuando empezamos a pasar las dificultades, inmediatamente hubiéramos regresado nosotros a nuestras consultas porque no estábamos acostumbrados a pasar, digamos, necesidades en nuestro día a día. Claro. ¿No? Entonces, cuando ves que van pasando los meses, incluso los años, no puedes facturar, la Agencia Española del Medicamento te lo pone muy difícil y te dice, señores, aquí en las instalaciones del CEDEMI, que son preciosas, llega la inspectora de la Agencia Española y te dice, esto es lo peor que he visto, y tú dices, pero joder, ¿cómo así que lo peor que he visto si esto es un palacio? No, 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 porque esto necesita aquí, tú, es decir, y no tienes de dónde tirar, sino que te toca ir al banco y decir, oye, me están haciendo estas exigencias. Afortunadamente, como te digo, los bancos han creído mucho en nosotros, el mismo gobierno vasco, y al final te terminan dando el apoyo, pero no estábamos acostumbrados a eso. Como odontólogos, digamos, no estábamos acostumbrados a estar con esas necesidades. Entonces, se han pasado momentos duros, difíciles, pero bueno, hemos tenido la satisfacción de que el producto se ha remontado, ha funcionado muy bien, unos resultados extraordinarios, ¿cierto? Cambiar de paradigma es muy difícil, o sea, cambiar, sobre todo en el ramo médico, cambiar a un médico de algo que viene haciendo durante muchos años, decirle que de pronto no es lo correcto, sino que lo correcto es una nueva técnica y él no la conoce, no es fácil que se cambie de bando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy judicializados. Cada día la profesión se judicializa más, cada día un error te lo cobran con demandas. Entonces, cuesta mucho. Son las etapas duras, pero pienso yo, y tú tienes más experiencia en eso que yo, que para el emprendedor eso es la parte muy dura, ¿no? A veces y más en vuestro caso que teníais siempre, digamos que la puerta de atrás abierta para poder volver para atrás. Sí, 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 sí. La tentación estaba ahí, digamos. Total, totalmente. El diablillo. Totalmente. Sí, sí, sí. Llamando a la Y puerta todos los días. habéis aguantado con mucha honra. Sí, sí. Sí, hemos aguantado el tipo con mucho respaldo, la verdad, eso sí. Tenemos un grupo de empleados también maravillosos que nos han apoyado, nos han respaldado en todos los momentos. Y ya te digo, el gobierno vasco, los bancos, nuestro inversor, o sea, hemos tenido mucha suerte, la verdad. Y luego los odontólogos, nuestros usuarios han sido maravillosos con el respaldo que nos han dado. Muy bien. Ya para ir terminando, Mauricio,
vamos a hablar un poco de la situación actual, de la crisis que ha surgido, de cómo se afecta positiva o negativamente. Pues de pronto a mí se me ocurre que positivamente porque todo lo que tiene que ver con la bio va a crecer, va a tener mayor respaldo financiero para empezar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es muy interesante la pregunta, nos la hemos estado replanteando en estos 60 días de confinamiento. Tú tienes dos opciones siempre, o eres resiliente o te entregas. Ujú. Y a nosotros nos ha tocado ser resilientes, José. O sea, nos ha tocado aguantar muchas y nos hemos vuelto ya un poco de caucho. Tenemos la capacidad de rebote. Entonces, cuando empezó el confinamiento y nos mandaron alerta prácticamente, nosotros tenemos un grupo de diseñadores y les dije, oye, vamos a empezar a trabajar en lo que hay. O sea, aquí las EPIs es lo que está marcando en este momento la necesidad. Entonces empezamos a diseñar unas EPIs y mira, estamos con un proyecto muy bonito de un sistema de protección integral para, no solamente para médicos y odontólogos, sino ya para otras profesiones. Nos salió un proyecto muy bonito, fíjate, es la capacidad que tenemos de reinventarnos, ¿no? Pero no estaréis haciendo EPIs de titanio. Eh, No, espero. no de titanio, pero sí hemos diseñado un sistema de protección facial interesante a raíz del grupo de diseño, fíjate. Ajá. Entonces, sí, las biotecnológicas, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es que yo creo que el mundo terminó dándose cuenta que entregó la dependencia del suministro a China Uh-huh. y que puede llegar a ser muy arriesgado, ¿no? No sé si al gobierno le habrá quedado la lección, pero yo creo que sí. Europa se dio cuenta, Estados Unidos se dio cuenta, fíjate, o sea, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que los japoneses no se equivocaban cuando no permitían que sus empresas montaran sus filiales en China, porque cuando se necesita, China va a tomar lo que necesita primero para ellos y luego el resto. Mira que muchas fábricas de mascarillas de los Estados Unidos tuvieron prohibido mandar mascarillas a los Estados Unidos hasta que China digamos, no se acopió de sus necesidades. Y luego el mercado se volvió completamente pirata, tanto que si Alemania había comprado unas mascarillas que ya estaban en el aeropuerto de Shanghái para despacharse, llegaba a Estados Unidos y pagaba el doble por eso y se la despachaban a Estados Unidos y Alemania se quedaba sin mascarillas. Entonces esto, ¿por qué te lo cuento así como manera de anécdota? Porque definitivamente los gobiernos tienen que mirar a reindustrializarse. Y lo he escuchado, ayer leí una entrevista, creo que era el CEO de Gamesa, o de Endesa, perdóname, en donde decía que España tenía que empezar a mirarse el tema de la reindustrialización porque no podían ciertas materias básicas, y yo creo que salud es la más básica, con alimentación. Nosotros tenemos que repensarnos en volver a tomar digamos, la manija en el tema de sanitario. Es que no es de recibo que el 80% de la materia prima con la que se hacen todos los medicamentos del mundo esté en China. Porque cualquier crisis sanitaria vamos a depender de los chinos y si no aprendimos la lección ahora, yo no sé cuándo la vamos a aprender. Entonces nosotros como empresa biotecnológica, pues tenemos yo creo que un nicho enorme, enorme, enorme en ese punto, ¿cierto? Euskadi ha hecho un esfuerzo por la biotecnología, creo yo que desde hace 20 años para acá, con Histocell, que es una empresa que tiene un montón de patentes y desarrollos y cosas de esas, yo creo que a veces he escuchado quejas de que se ha respaldado mucho a estas empresas, pero yo creo que hoy por hoy deberíamos pensar en que se debería apoyar más y se debería tratar de generar más en el aspecto bio, porque yo creo que, mira, llega una cosa como estas, imagínate el día de mañana que llega una infección de piel o un manejo de piel que se hace epidémico como pasó ahora con el coronavirus y no tenemos capacidad de respuesta y dependemos De otros. de China, de India, del que sea. Sí, sí, sí. Obviamente cada país va a copiar primero para ellos y luego va a pensar en el resto. Pero entiendo que vosotros no os vais a dedicar a fabricar EPIs, ya
a largo plazo, ¿no? Eso es algo muy temporal, ¿no? Sí, es algo temporal, pero fíjate que puede salir una línea de negocio espectacular de ahí. Si no lo hacemos nosotros, nos asociaremos con alguien a que lo haga porque puede ser muy, muy interesante. Y yo creo que, Hay- por ejemplo, al gobierno vasco le interesaría mucho tener aquí una central de EPIs, pues, después de que pasó lo que pasó. pero ahí te veo más como empresario que como odontólogo. Sí, no, ya definitivamente te vuelves empresario. O sea, y yo defiendo que la empresa hay que diversificarla. Y sobre todo hoy por hoy, es que si tú te dedicas a un solo producto, lo más probable es que o tienes un golpe de suerte enorme o te quiebras. O sea que el titular sería, Mauricio, empecé como odontólogo, pero me he hecho empresario. ¿No? Sí, las circunstancias me han obligado a volverme empresario. Muy Un bien. Bueno, científico tiene que ser empresario, porque si sí, sí, no, sí. a ver, esto termina mal. O sea, tienes que tener mano izquierda y mano derecha. Mm. Bueno, yo creo que así convencerás bien a los inversores. Sí, yo creo que sí. Si no, no los convenzo. Sí, Ellos, sí. los inversores no son muy románticos, que digamos, y la ciencia les encanta, pero más si produce dinero. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos has dado un montón de cosas, de claves y de ideas y además algunos seguro que le has animado a invertir en Osteophonics. Me cuesta pronunciarlo, ¿eh? Osteophonics. Osteofénix, Osteofénix. Osteophénix. Es que le Osteophénix. pusimos el nombre es el ave fénix, Sí, sí, sí. que renace de sus Mm. cenizas, Vale. y osteo, hueso, entonces el hueso que Ajá. renace de sus cenizas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por todo y muchísima suerte, Mauricio. Muchísimas gracias a ti, José. Muchas gracias por invitarme.